Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa en esta ocasión se llama Ir a Galilea y se refiere a las palabras que Jesús dijera a las mujeres a través de un ángel y directamente: Id a Galilea, palabras para sus discípulos. Dice Mateo capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Es muy interesante leer los relatos de la crucifixión, la muerte del Señor Jesús en los 4 evangelios, porque cada uno de ellos como que capta un aspecto diferente y enriquece la descripción de los acontecimientos tan importantes, sobresalientes, los más importantes del evangelio. La muerte de Jesús es lo más importante que pudo haber hecho por nosotros. Su resurrección, bueno, va con su naturaleza. No puede retenerlo la tumba a quien fue perfecto en santidad en su vida en carne y a quien antes de ello era y fue Dios eternamente. Bueno, Mateo menciona a los guardas de la tumba, aunque solamente de pasada. Dice que quedaron como muertos, paralizados del temor. No dice más. En realidad solamente de pasada se mencionan. Lo que interesa, y dice aquí que las palabras dijo a las mujeres el ángel. No se dirigió a los demás, el acontecimiento es para las mujeres. Los guardas serían testigos en parte, no sabrían qué decir, se contradecirían, en fin, fue un evento tremendamente bueno, aún para ellos, porque pues eran responsables del cuerpo de Jesús. Dice la palabra del Señor que varias cosas quiero que pensemos en relación a las palabras del ángel y de Jesús a las mujeres en relación al acontecimiento. Primeramente tenemos que poner atención en que dice la Biblia a que hubo un gran terremoto. ¿Por qué? No porque Jesús resucitó, Jesús ya había resucitado. Un gran terremoto porque un ángel descendió y removió la piedra. Algunas pinturas pintan a Jesús saliendo de la tumba sin tener la piedra, o sea, la tumba abierta. Este es un error en cuanto al relato bíblico. Jesús salió, pero no necesitó que se removiese la piedra. Jesús en espíritu salió, así como apareció en una ocasión a sus discípulos estando las puertas cerradas. Jesús apareció a ellos. Jesús no necesita que se le abra la puerta para entrar, ni que se le quite la piedra para salir de la tumba. Las mujeres sí necesitaron para ver que la tumba estaba vacía. En fin, bueno, son las pinturas, aunque son las más comunes, tal vez se ve más bonito, pero pinta menos la realidad bíblica y se presta a errores. Incluso el mismo domingo se llama Domingo de Resurrección, cuando se celebra la resurrección de Jesús. Pero Él resucitó de acuerdo al texto bíblico. Si Jesús estuvo 3 días y 3 noches, Él resucitó desde el sábado antes, incluso entre 3 y 6 de la tarde. Pasaron muchas horas más, 6 horas para cuando las mujeres fueron.
ya el evento ya estaba. Ciertamente la resurrección, el domingo, cuenta para los judíos desde las 6 de la tarde. Debe haber resucitado Jesús entre las 3 de la tarde del día anterior, del sábado, y las 6 de la tarde que colinda con el domingo. En fin, lo más importante es que Jesús había resucitado ya cuando las mujeres fueron y la piedra fue removida para que las mujeres vieran. Eso es importante porque el relato bíblico así dice: vengan y vean. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Como dice el himno, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis al Cristo aquí? Entre los muertos ya no está. Bueno, pensemos en las palabras, versículo 5 primeramente. No temáis vosotras. Los guardas se paralizaron y quedaron como muertos. Las mujeres tenían temor. No era cualquier cosa. Varias cosas. Uno, el hecho de que la tumba está abierta. El hecho de que un ángel está ahí y les habla. Hubo un terremoto. Las mujeres iban llegando. Tal vez las mujeres vieron incluso al ángel mover la piedra y sentarse encima. No sabemos todo lo que vieron las mujeres. Lo que sí fue evidente que vieron que la tumba estaba vacía. Pero lo primero que les dijo el ángel fue: no temáis. El evento sobrenatural les debe haber llenado así contritos, en su mente confundidos, atemorizados. Cuando nos enfrentamos a lo milagroso, es algo especial. He tenido contacto, comunión con lo que es milagro, ya sea en mi vida, en la vida de otros creyentes, como pastor. Cuántas oraciones hemos hecho por salud, por sanidad. Dios ha obrado milagros en nuestro ministerio. Pero cuando confrontamos con algo así, de que algo se hizo y yo no fui, algo sucedió, pero no es natural, algo pasó, pero si le digo al doctor, si le digo a la gente, va a decir: no es posible, no mientas. Pero las cosas de Dios son así. A las mujeres no les creyeron, ni aún los discípulos de Jesús al principio. En el camino de Emaús podemos recordar los discípulos que iban por allá. Dijeron: aunque nos han asombrado algunas mujeres que dicen que vieron visión de ángeles y que Jesús resucitó. Así como que no le creían. Y el relato de los evangelios dice que los discípulos no les creían al principio. Un acontecimiento tan grande. Bueno, las mujeres están ahí. Las primeras que se enfrentan con esta gran verdad, la realidad de la resurrección, el milagro de la resurrección. Y entonces ese temor es lógico. Se siente como si uno estuviera en el aire, como si no estoy aquí presente, como que es otra dimensión. Ese es el terreno de lo milagroso, de lo sobrenatural de parte de Dios. No temáis vosotras. En primer lugar, las mujeres tienen que estar tranquilas. Si aún cuando somos testigos de algo así maravilloso, hay veces que perdemos la noción de las cosas. Con mayor razón si estamos todavía confundidos, atemorizados. No temáis. Las mujeres tranquilizaron primeramente a las mujeres para que pudieran ser plenamente conscientes de este mensaje que iban a comunicar. Dice el versículo 6. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Bueno, podemos recordar cuando los discípulos que eran de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Le preguntaron: ¿dónde moras, Señor? Y él les dijo: vengan. Eso lo dice Juan 1, 38 y 39. Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Es importante que el testigo sea testigo ocular, auditivo, táctico. El testigo tiene que decir: vi. Y el apóstol Pedro dice: lo que tocaron nuestras manos y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque el verbo de vida fue manifestado y nosotros lo vimos. Con nuestros propios ojos, así comúnmente decimos, ¿verdad?, cuando este tipo de cosas. Bueno, hay unas imágenes
de la tumba vacía. La imagen que han estado ustedes viendo se llama la tumba vacía, pero hay unas imágenes en que se ve primeramente ahí la tumba, está como vestíbulo, un espacio donde las personas que van a la tumba estarían. Esas son vistas de cómo actualmente está. Por cierto, una observación: fui la primera vez que fui a Israel, tomé estas fotos, estas imágenes. La segunda vez que fui decía: no permitido tomar fotos, entrar con cámara a la tumba vacía. Bueno, a manera de excusa digo que estas las tomé la primera vez cuando no había letrero de que no está permitido. Valga entonces, y las mujeres vieron. Ahí se ve una reja, separa el lugar donde estarían las visitas que van a ver a la tumba y el lugar donde eran colocados los cuerpos. Como que esta tumba como que cabían muy bien 3 cuerpos. Están en estas 2 imágenes que les muestro de la tumba. Muy bien, venid y ved el lugar. Es lo que vieron las mujeres. Para eso la tumba se abrió de parte de los ángeles. Ellos quitaron la piedra, la removieron. Y todo lo que sucedió, esto que pareciera que es el momento de la resurrección, fue la manifestación del ángel, la remoción de la piedra. Hemos dicho, la resurrección debe haber sido algunas horas antes. Las mujeres fueron testigos de que Jesús resucitó, de que la tumba está vacía. Vengan y vean. Podemos recordar también cuando Tomás, recuerdas que Tomás no estuvo presente la primera ocasión que Jesús apareció a sus discípulos. Y cuando llegó después, él dijo: yo no voy a creer hasta que no meta mi dedo en sus manos, meta mi mano en su costado. Jesús apareció nuevamente a sus discípulos, estando las puertas cerradas, entró y se dirigió primeramente a Tomás. Tomás, ven, pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado. Porque viste, creíste, Tomás. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muy bien, los cristianos debemos de creer. Pero para ser testigos, Dios permite que veamos. Para que digamos, como dicen a veces las personas: lo vi con mis propios ojos. No solamente con los ojos de la fe. Tomás diría: yo metí mi dedo en mis manos. Y tal vez no lo quería hacer, pero por temor a Jesús, porque Él me dijo: pon tu dedo en mis manos. Y ahí está. Y Pedro, por eso así lo dijo. Juan también lo expresa de esa manera. Ellos lo vieron. De eso se trata, ser testigos. No solamente creer con el corazón, no solamente ver, aún tocar, palpar, experimentar. Los discípulos aún comieron con Jesús en varias ocasiones. En el camino de Emaús podemos recordar, en Tiberías. Bueno, no está aquí. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Este es el mensaje de las mujeres. Las mujeres tuvieron el privilegio, puesto que tuvieron el sentido de responsabilidad para ir a ungir el cuerpo, aunque ya no era necesario, pero ese sentir de responsabilidad, benditas las mujeres, bueno, son diferentes a los hombres en muchos aspectos, y en ese aspecto sentir de responsabilidad, y Dios les dio ese privilegio. Ver que la tumba estaba vacía. Ellos dirían: Jesucristo vive, ha resucitado, un ángel del Señor nos lo dijo, nosotros lo vimos, la tumba estaba vacía. Bueno, bendito privilegio. Id pronto y decid a sus discípulos. Dice la palabra que iban corriendo y se enfrentaron con el Señor, que, bueno, después de que el ángel ya les dijo, les dio la noticia, fueron testigos presenciales de que la tumba está vacía. Ya no están atemorizadas, bueno, temor reverente, gozo, se encuentran al Señor. Como que ya estaban más completas para digerir la experiencia. Vieron al Señor, abrazaron sus pies y le adoraron. Jesús les dijo otra vez: vayan a Galilea. El ángel les había dicho: Jesús espera que vayan sus discípulos a Galilea. Ahora aquí Jesús le dice a sus discípulos, a las mujeres, que vayan a Galilea, ahí me veréis. El ángel dijo: ahí le veréis. Jesús dijo: ahí me veréis, en Galilea. Bueno, ¿por qué en Galilea? Va delante de vosotros a Galilea, dijo el ángel.
¿Por qué Galilea? Miren en el mapa que está aquí, de la tierra de Israel, bueno, no está completa, está desde Dan hasta Berseba. La parte sur realmente fue ocupada por israelitas en tiempo solamente. Ahí habitaban más los edomitas, los moabitas, primos de los judíos. Bueno, desde Dan hasta Berseba con frecuencia se usa la expresión, era el lugar más habitable, abajo era más desértico. En Berseba, de hecho, al sur, en el centro geográfico, en el sur de este mapa, Berseba, aunque es el desierto del Negev, pero en Berseba se almacenaba, hay unos depósitos de agua inmensos, hay unos vados ahí tremendos que se llenaban de agua en épocas del año, y hay almacenes de agua inmensos donde se almacenaba agua para meses. De esta manera era habitable ese lugar. Bien, en este mapa vemos Jerusalén, ahí con rojo, y vemos hasta arriba, hasta un poquito más arriba, en donde está el mar de Galilea. El Señor les dijo que fueran hasta allá. Bien, ¿por qué les dijo que fueran a Galilea? En realidad los discípulos estuvieron varios días en Jerusalén. Hay un relato de la Biblia que dice que aparentemente cuando apareció 8 días después de la primera ocasión, aparentemente estaban todavía en Jerusalén. Digo aparentemente porque no lo dice. Y como no lo aclara, pudo haber sido de una o de otra manera. Pero lo importante es que unos días en Jerusalén, luego fueron a Galilea y después regresarían a Jerusalén. Porque ahí ascendió Jesús, ahí estaban en Jerusalén. Ahí esperarían también la promesa del Padre. Entonces, si tenían que estar en Jerusalén, como cuando fue crucificado el Señor, como cuando iba a ascender el Señor, como cuando vino el Espíritu Santo, ¿por qué ir a Galilea? Me llama mucho la atención. Dice un pasaje como es que estando en Tiberías, Juan 21 del 1 al 3, dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Vemos aquí a 7 discípulos en Tiberíades, en la región de Galilea. Vemos en este otro mapa, no sé si ya lo vimos, pero este mapa más corto, vemos ahí Tiberíades está como en la parte central occidental del mar de Galilea. El mar de Galilea sabemos que él se llama Capernaum, de Galilea, de Tiberíades, de Kineret, de Genesaret, según el poblado donde está. Ahí se le llama, adopta el nombre, el mar de Galilea. Bueno, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, decía el relato en relación al nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? En este mapa recortado vemos Zabulón y Neftalí. Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Muy bien. Así como cuando el nacimiento de Jesús es anunciado porque iría después a Nazaret, en la región de Galilea, así como vemos 7 discípulos en Galilea. ¿Por qué estaban ahí en Galilea? Bueno, Jesús les dijo que fueran a Galilea. ¿Qué fueron a hacer? Yo me atrevo a pensar, no lo dice así los evangelios, me atrevo a pensar que Jesús les dio una pausa, un reposo, un stand-by que les permitió digerir todos los acontecimientos. Por otro lado, estarían más seguros en Galilea que en Jerusalén. Recordemos que se corrió el rumor de parte de los sacerdotes que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Bueno, el hecho que no estuvieran, la gente, muchos creerían tal vez robaron el cuerpo y por eso huyeron. Pero en realidad que los discípulos corrían peligro. Los buscarían, los llevarían a la cárcel. ¿Cuántas cosas pasarían? No sé. Estarían más seguros en Galilea. Ese es uno. Otro.
Estuvieron con sus familias aparentemente. Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Para qué va a pescar Pedro? ¿No le dijo Jesús ya que ahora va a ser pescador de hombres? Bueno, están en un stand-by. Están con la familia, están trabajando. No están sin hacer nada. Están trabajando. Fueron a trabajar, aunque con resultados negativos. Fue cuando Jesús obró un milagro ahí en Tiberíades. Fue cuando tuvieron la experiencia de comer con Él. Un pez que el mismo Señor les preparó y les asó. Qué hermosas experiencias. Bueno, estas experiencias las tuvieron en Tiberíades, lejos de Jerusalén. Jesús la mayor parte del tiempo estuvo en la región de Galilea de los gentiles. Ahí fue mejor aceptado el mensaje. Seguramente el mensaje de la resurrección también fue mejor aceptado ahí. Hay algo más que me atrevo a pensar que tiene de valor el hecho de que estuvieran en Galilea los discípulos. Jesús quiere que seamos testigos en primer lugar de nuestras familias. En círculos concéntricos es que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, el testimonio de Jesús resucitado. Recordemos que la Gran Comisión dice, id y predicad el Evangelio comenzando desde Jerusalén. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Círculos concéntricos que se van ampliando en lo que es topográficamente hablando. Bueno, nosotros debemos ser testigos en primer lugar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, después a los que están un poquito más allá. Los discípulos, podemos recordar cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué les dijo un ángel cuando miraban al cielo los discípulos que Jesús desapareció de su vista? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ascendió al cielo, Él va a descender nuevamente también. Varones Galileos. Y en Tiberíades a pescar fueron 7. ¿Qué estaban haciendo en Tiberíades? Es que la mayoría eran de Galilea. Entonces estaban con sus familias. Ahí les dirían, Jesús resucitó. Bueno, cuando descendió el Espíritu Santo, los discípulos predicaron desde Jerusalén a todo el mundo. Pero esta gran noticia que las mujeres fueron corriendo a decir a sus discípulos, los discípulos estando en Galilea dirían a sus familias, Jesús resucitó, nuestro Maestro y Señor resucitó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues quién sabe. Bueno, mientras hay que trabajar para comer, para que coma la familia, etc. Hay que trabajar. El cristiano trabaja, el cristiano es dinámico. Descansa y reposa en el Señor, porque el Señor es nuestro ayudador. Bueno, aquí vemos a los discípulos en Galilea. Quiero decir rápidamente cosas que he mencionado. En Galilea corrían menos peligro de los sacerdotes y de los religiosos y de la gente en Jerusalén que los rechazaba. En Galilea fue mejor recibido el mensaje. Así es que el mensaje de resurrección en realidad comenzó desde ahí. A sus familiares deben haber dicho a la gente, los evangelios no nos lo relatan, pero es natural. ¿Qué estás haciendo aquí, Pedro? El Señor resucitó, nos dijo que viniéramos a Galilea. Y cada uno de sus discípulos compartieron a los suyos, y los suyos compartieron a los cercanos a ellos. Bueno, Jesús apareció en varias ocasiones. Realmente cuando Pablo a los Corintios les escribe, les habla de la resurrección de Jesús, les enumera algunas de las apariciones. Y mencionan algunas que los evangelios no describen. Por ejemplo, a Jacobo. No nos dice cuándo haya aparecido a Jacobo. Dice también otra vez a los discípulos reunidos y hace una lista muy interesante. Bueno, ahí están en Galilea de los gentiles. El mensaje debe ser comunicado ahí donde sea aceptado. ¿Ok? Para terminar, quiero mencionar algunas cosas solamente, detallitos. El Señor sabe nuestra realidad. El Señor sabe también a veces nuestras limitaciones y en ocasiones nuestros temores. Pero primeramente el Señor nos dice, no temáis. ¿Cuántas veces has tenido temor tú? El Señor quiere que no temas. El Señor, estando en una tormenta junto con sus discípulos, dormía. El Señor quiere que reposemos juntamente con Él. Él nuestro guardador.
Bueno, el Señor quiere que seamos testigos fieles, que, que palpemos las cosas, que las vivamos. Un milagro pequeño, un milagro grande, que las experimentemos, que las disfrutemos. Desde el milagro de nuestra salvación, cada una de las cosas de las que somos testigos, porque tenemos que ser testigos fieles y valientes. De hecho, la palabra testigo es marturion en griego, de donde viene la palabra mártir. Un testigo es alguien que comunica el mensaje, así exponga su vida. Fue lo que hicieron sus discípulos. Por ello se fortalecieron primeramente en Galilea, con los suyos, con otras apariciones, con otras experiencias de Jesús resucitado, de ver, de comer con Él. Regresaron con valor a Jerusalén. Ahí estuvieron esperando. Ahí vieron a Jesús, por último, ascender al cielo, caminar con Él, recibir enseñanzas. Qué hermoso es el Señor. Aquellos que no tienen la fe todavía en su corazón, quiero decirles una cosa. El Señor es propicio a nuestra situación, a nuestra forma de pensar. Hay algunas personas que no pueden aceptar las cosas de la Biblia, se les parece increíbles. Hay algunas personas que dicen hasta que no vea. ¡Qué tremendo! Yo recuerdo cuando en una ocasión alguien que fue invitado a un culto dijo, no, yo voy, pero yo no voy a creer. No voy a creer si no veo a un mudo hablar, yo no voy a creer. Bueno, en ese culto especial, maravilloso, en ese culto pudimos ver un milagro de 2 mudos que hablaron, aparte de otros milagros. La persona se quedó maravillada. Bueno, querías ver un mudo que hablara. Ahí están 2 mudos que ahora hablan. El Señor es tremendo. Nos hace testigos porque nos dice, vengan y vean. Así como a los discípulos de Jesús, ¿quieren saber dónde vivo? Vengan y vean. ¿Quieren saber dónde está Jesús? Vengan y vean, ya no está aquí. Vengan y vean. Ven a la casa de Dios. Ven a donde los cristianos se reúnen. Ven a donde se comunica el mensaje. Ven a donde está el Señor. Y ve, experimenta. Dios nos hace testigos. No importa tu estado de fe, poco o mucho. Si tú dices, Dios mío, yo no tengo fe. O Dios, yo no sé siquiera si existes o no. Pero si existes, sé propicio a mis dudas, a mi intelecto. Y manifiéstate. El Señor te va a contestar. Porque el Señor es bueno. El Señor quiere que todos seamos testigos de sus cosas maravillosas y nos envía a los que somos testigos a que comuniquemos a otros aquellas cosas de las cosas fuimos testigos. Es el mensaje de la resurrección. Jesucristo, el que fue crucificado, vive. Jesucristo, el que fue crucificado, ahora es Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El hecho de su muerte nos atestigua de que murió por nosotros. El hecho de su resurrección nos atestigua que Él es Dios, que Él era Dios y que es Dios eterno. Él viene por segunda vez para llevar a su iglesia a estar eternamente con Él. Estás invitado a ello. Dios te bendiga. Te invito, por otro lado, yo de mi parte ahora, a que te suscribas a nuestro canal, a que nos sigas en Extensión Ministerios Filadelfia, en Facebook, en YouTube, y ya estamos construyendo nuestra página. Ya puedes entrar, de hecho, extensionministeriosfiladelfia.net, pero está en construcción. Estás invitado. Dios te bendiga.